les bendiga. Gracias, Pastor Yadín. Tal como él bien dijera, nosotros, el Pastor Yadín, el Pastor Pedro, nos une una amistad de que nosotros éramos de ese tamaño, más o menos. Y de verdad que ellos han sido una bendición en nuestras vidas y hay una reciprocidad que hay en esa gracia que se revuelve entre nosotros, ¿verdad? Ellos han sido una gran ayuda para nosotros, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra iglesia. Y así el Señor nos ha permitido compartir con esta iglesia por muchos años, por largos años. Y de verdad que agradecemos siempre que nos prestan su púlpito los pastores de esta iglesia para nosotros predicar la palabra de nuestro Dios, que es nuestra vocación, es nuestro llamado, ¿verdad? A eso nos compelió la gracia un día que nos llamó a salvación y luego a ministrar la palabra. En esta mañana quiero que invoquemos el nombre del Señor un momentito. Pónganse una vez más de pie, háganme el favor. Vamos a estar sentados por 3 horas ahora, así es que no hay problema con estar parado media. Padre, invocamos tu glorioso nombre en esta preciosa mañana. Un día como hoy, la tumba quedó vacía y fría, vencida. Suelto los dolores de la muerte, nuestro Salvador quedó en evidencia que Él es Señor de todo y de todos. Quedó en evidencia que Él no murió por sus propios pecados, porque no hubo pecado en Él, sino que para pagar los nuestros y garantizarnos una justificación ante los ojos santos y puros tuyos, Él se levantó y tú quedaste satisfecho con su sangre, su sacrificio. Y allí estaban los ángeles para atestiguarlo, nosotros para creerlo y hoy para celebrarlo con cánticos, Señor, con adoración, con ofrenda, con oración, con tener un oído abierto, hambriento, sediento de ti y de tu palabra. Y en esta mañana, Señor, queremos pedir e implorar y rogar que tu buen espíritu nos pueda dar gracia para abrir nuestras bocas, nuestros labios, lleno de tu espíritu, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de vida, lleno de unción fresca, que esté henchido de Cristo y del Evangelio, y que hoy el Espíritu encuentre una iglesia con hambre y sed de oír tu voz y de atesorar en nuestros corazones y en nuestras vidas tus verdades, de manera que podamos andar en tu verdad. Salva a algunos en medio nuestro, edifica a otros, confronta a otros, anima a otro tráelos a un paso de arrepentimiento y fe, a otro sana su corazón y haz que tu palabra libre y poderosamente esté en nuestra ser, en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestras entrañas, en todo nuestro ser, para que seamos transformados a su imagen. Gracias, Padre, para tu gloria y nuestro bien oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, muy amable. Pueden retomar sus asientos. Vamos a hablar esta mañana sobre el tema unidos eternamente, por siempre y para siempre. Vengan en sus Biblias, por favor, al libro de Efesios capítulo 4. Mantenga su Biblia en este pasaje de las Escrituras. Pero antes de adentrarnos en el pasaje per se, yo quiero traerlos a ustedes a la escena casi ya última de nuestro Señor Jesucristo, cuando pocas horas de vida física quedaban sobre Él y cuando Él estaba con sus discípulos en un momento ya muy crucial, trascendental, final, capital. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor hace una oración sumo sacerdotal y Él comienza a interceder por los discípulos. Y ha de llamar poderosamente nuestra atención el tema que ocupó el interés de Cristo al orar en ese momento. El tema que ocupó era, por así decirlo, quizá usando un lenguaje atrevido, la preocupación que gravitaba sobre el alma de Cristo cuando cómo estarían sus discípulos relacionándose con el Padre, con el mundo y ellos, entre ellos, una vez Él les fuese quitado, Él ascendiese al Padre. Y Cristo menciona en esa oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17, dice, Padre, mira, ya yo no estoy con ellos, no voy a estar con ellos, pero ellos van a estar en el mundo, este mundo los va a perseguir, ellos no son del mundo. Y Cristo
piensa en qué relación, cómo van a interactuar ellos con el mundo una vez les fuera quitado. Pero también decía, Padre, yo quiero que tú los cuides, yo quiero que tú los guardes, yo quiero que tú estés con ellos, que mi gloria que han visto, que tú la muestres. Y luego él dice, para que sean uno, y comienza a hablar sobre la necesidad de la unicidad o de la unidad de ellos una vez él le fuera quitado. Es interesante ver los términos que Cristo usa cuando se refiere a la unidad por la cual Él está orando por los discípulos una vez Él partiese. Luego que se introdujo el pecado en la raza humana, una de las cosas más difíciles para los seres humanos es mantener una relación armónica. Los seres humanos nos dividen en estatus sociales, intelectuales. Si usted ve cuando van a hacer una medición o cualquier ejercicio de comparación, siempre hay barreras culturales, sociales, barreras étnicas que se ponen de tal manera que la raza humana se segrega, se separa, se divide. No puede estar de manera coercitiva, unida. Y es muy difícil. La unidad se hace difícil hasta en el seno familiar, a veces entre los hermanitos, los padres, los esposos. Es muy difícil poner corazones, mentes, almas, voluntades, manos y pies a caminar, a latir, a seguir armoniosamente una convivencia que pueda resultar para bienestar de todos. Si usted se va a Juan 17 conmigo, venga un momentito, yo quiero que usted note que el Señor, cuando Él ora por la unidad entre sus discípulos, en Juan 17, versículo 11, por ejemplo, Él habla de qué tipo de unidad Él espera, Él quiere, Él ruega, Él suplica, Él implora al Padre. Dice en Juan 17, 11, por ejemplo, de la siguiente manera, Él dice, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es como si Él estuviese orando más que por la unidad, es que lleguen a ser uno solo, no varios, que pueda muchos cuerpos, una sola mente, una sola alma, una sola voluntad, un solo afecto, un solo cariño, una sola intención. En el versículo 21 de este mismo pasaje, nosotros podemos ver que Cristo sigue con esta temática en su oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted sigue conmigo, en el versículo 22, en el versículo 23, ya Cristo no solo pide que sean uno, sino que dice el tipo, la naturaleza, la característica de esta unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfecto, no solo que sean uno, que sea una unidad donde no haya ninguna desavenencia. Yo no sé si usted podrá pensar, bueno, Cristo aquí está siendo quizás muy idealista y poco realista. Bueno, Cristo está orando por una unidad que Él espera, que ha capacitado a su pueblo y que es parte de los propósitos eternos del pueblo que Él va a redimir con su sangre y del cual Él espera que sean exactamente uno, como de hecho no solamente una unidad perfecta. Yo quiero que usted vea un poquito más adelante ahora en este mismo capítulo que Cristo también ora para que la unidad que tiene Él con el Padre sean exactamente la de ellos, así como la que tiene Él con el Padre. ¿Qué desavenencia hay entre el Padre y el Hijo? ¿Habrá alguna discrepancia, desavenencia? ¿Hay falta de armonía, falta de cohesión? ¿Hay falta de unicidad en pensamiento, en voluntad, en plan, en propósito? No lo hay. Cristo espera, ora, ruega, suplica e implora al Padre en su oración sumo sacerdotal que la unidad de ellos sea exactamente como la del Padre y la de Él. Y esa unidad es eternamente perfecta, completamente perfecta. De hecho, es sorprendente que cuando el Señor argumenta su oración, por así decirlo, ante el Padre, hablando de la unidad, Él dice en el versículo 21, nótelo de nuevo, Él dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice, para que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es como si Cristo estuviese supeditando, limitando, circunscribiendo, que el mundo creyese en Él como Salvador por la unidad que su pueblo iba a reflejar.
Y ya esto pone un gran peso sobre los hombros de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Es que el mundo, yo les digo, si la iglesia de Cristo estuviera menos unida, no necesitáramos ni internet ni nada de eso. Si nosotros estuviésemos viviendo en unidad de corazón, de alma, como la iglesia primitiva, si usted rastrea el término juntos en Hechos capítulo 1 al capítulo 5, usted se va a sorprender de lo enfático que el Espíritu Santo en la revelación pone de el grado de unidad. Dice que la multitud de los que habían creído era de un alma y un corazón. Un alma y un corazón, porque en el reino de los cielos la unidad del pueblo de Dios es uno a su trascendencia, su importancia. Y el Señor dice que el mundo iba a reconocer, versículo 23, nótelo conmigo de nuevo, dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y note cómo termine, para que el mundo reconozca. ¿Qué iba a reconocer el mundo? Que tú me enviaste. O sea, que parte de la aceptación, del reconocimiento del mundo de que Cristo procedía del Padre, que el Padre lo envió en una misión salvífica a ellos, era por la unidad del pueblo de Dios. Unidad perfecta, que sean uno, como Cristo y el Padre, para que el mundo crea en Él, para que el mundo reconozca que el Padre le ha enviado. Cuando nosotros vemos este tema de la unidad del pueblo de Dios a lo largo y a lo ancho de todo el Nuevo Testamento, algo va a resaltar a nuestra vista, algo se va a poner de gran relieve, y es el hecho de la enorme, de la capital y trascendente importancia que en el reino de los cielos tiene la unidad del pueblo de Dios. La Biblia usa varias metáforas para ilustrar este concepto de la unidad. Una de las más socorridas, de la que más frecuente usa, es el cuerpo, sus miembros, cómo funcionan cada miembro. También usa un edificio con todos los elementos estructurales que le componen y la armonía que esto debe tener. Usa una familia con sus miembros. Yo no sé, por ejemplo, cuando uno escucha a los músicos tocar, usted sabe que la música está compuesta en gran manera de armonía, la capacidad que tiene un arreglista de coger en base a una melodía, una letra, coger diferentes instrumentos con diferentes tipos de sonidos que emiten sonidos tan discrepantes, tan disímiles, sin embargo pueden sonar al oído de manera tan armoniosa y que lejos de resultarnos muy estridente o muy incómodo, pueden atraer todo el sentido de belleza con que se armonizan los elementos y los instrumentos para darnos una preciosa expresión musical en la cual nosotros nos podemos deleitar viendo una inmensa unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. No. La unidad no está en que digamos todos los miembros de Iglesia Bautista Cristiana, nos vamos a vestir todos con un mismo tipo de tela, de un mismo color, con un mismo diseño, de una misma forma. No. Unidad en la diversidad, como vamos a ver más adelante. Si usted viene conmigo ahora, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, que le dice a los hermanos en Filipo, a los hermanos en Colosa, a los hermanos en Tesalónica, a los hermanos en Éfeso, a los hermanos en Roma, la necesidad de la unidad del pueblo de Dios. Créame que la falta de unidad en la iglesia hace más mal y más daño que cualquier otra carencia que la iglesia puede tener. El problema de la iglesia hoy en día no es carencia de recursos, ni de dones, ni de talento, ni de ministerio, ni de actividades. Eso sobreabunda, eso sobrepasa las expectativas. Ahora, haga que dos corazones latan en una misma dirección. Haga que dos mentes sientan igual. Hagan que dos afectos se unan y de manera completa estén cohesionados en una sola dirección. Eso es más difícil que cualquier misión en esta vida. El apóstol Pablo, como era su costumbre, esta carta de 6 capítulos, los primeros 3 capítulos son pura teología, pura instrucción, pura información, puros indicativos donde se expresa lo que la gracia salvífica ha hecho en ellos. Si usted coge desde el capítulo 1, cuando comienza en el versículo 3, hablando de aquellas bendiciones espirituales con las cuales el Padre nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, sellado, salvado, regenerado, justificado, adoptado, regenerado, redimido, santificado, finalmente glorificado. Es increíble toda la enorme gracia que hemos sido revestidos y que están explicados en los 3 primeros capítulos.
de esta epístola. Los 3 siguientes capítulos ya no son indicativos, son imperativos. Te salvé, te santifiqué, te redimí, te sellé, te elegí, te predestiné, te santifiqué, te glorifiqué, te adopté, te sellé. Entonces, en virtud de lo cual tú debes venir ahí. Y por eso Efesios 4:1 comienza inmediatamente con un verbo que Pablo acuña en todo el libro y que es el andar del cristiano, del cual se le requiere, se le demanda y se le exige, a la luz de toda la gracia concedida, a la luz de todo el favor, a la luz de toda la bondad, a la luz de lo que nosotros llamamos salvación, que nosotros siempre creemos que es la liberación de la condenación del pecado, y eso no es salvación, eso es parte de, porque la salvación es un combo. La salvación es un todo incluido. La salvación es un paquete de gracia que donde Dios revierte, donde Dios echa hacia atrás todos los efectos que el pecado trajo en la raza humana. Ahora, yo quiero que veamos 3 verdades bien sencillas en Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 16, tocante a la unidad del cuerpo de Dios, de la iglesia de Cristo. Lo primero que vamos a ver en los primeros 3 versículos de este Efesios capítulo 4 es que estamos llamados a guardar la unidad de la iglesia por la vocación que la gracia divina nos ha concedido. En segundo lugar, vamos a ver cómo debemos seguir por esta misma vocación, guardando la unidad de la iglesia por 7 gracias comunes a cada creyente que se nos ha concedido. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo esa misma gracia ha provisto ciertos dones y talentos para perfeccionar a los santos, capacitar a los santos para mantener, mejorar y perfeccionar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando usted se va a un texto como el Salmo 133, el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quizá el término juntos nos da la idea de que nos hemos aproximado, de que nos hemos acercado, de que estamos socializando, de que estamos compartiendo, pero de estar juntos y estar en armonía es totalmente diferente. Si, por ejemplo, a veces yo creo que he hecho ese ejercicio cuando predico este tema, no sé si lo he hecho aquí, que yo agarro una parte de la congregación como, hermano, canten este himno, hermano, canten este himno, y todos estamos cantando himno, pero cantamos himnos diferentes, con ritmos diferentes, con armonía diferente, con temas diferentes. Y es una locura hacer eso. A veces Dios escucha las alabanzas de su pueblo así. Cuando la iglesia no está unida en un sentir, cuando los hermanos no estamos practicando juntamente las virtudes de la gracia, cuando no estamos viviendo a la luz y a la sazón de su enseñanza, cuando la humildad no está reinando en el corazón de una iglesia, no importa lo armonioso que sea esta estructura física, no importa el orden que se vea en la instrumentación, no importa lo que nos esmeremos en la programación, no importa. El Espíritu Santo, Dios el Padre, con su olfato detesta en su omnisapiencia cuando el corazón de su pueblo no está unido. Y no importa que parezcamos y proyectemos una imagen bonita de lo que estamos haciendo, Dios ama la unidad, Dios busca la unidad de su pueblo. Yo quiero que usted note, si está conmigo en Efesios 4, yendo a nuestro primer punto, que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya, un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Deben andar a la luz de lo que se les ha enseñado y concedido. Sí, sellado, redimido, santificado, adoptado, perdonado, regenerado, han sido emancipados, han sido santificados, serán glorificados. Pues entonces anden, caminen, vivan, compórtense a la luz de todo esto que tienen como llamado. Yo quiero que notes, hermano y amigo que estás aquí, que el apóstol Pablo habla de una vocación en este pasaje. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Qué es una vocación? Bueno, la Biblia usa
lo usa de manera indistinta el término llamado y vocación, porque se supone que en sentido bíblico espiritual, una vocación es algo que tiene alguien que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios, capacitado por Dios y comisionado por Dios. Y por esa persona tener el llamado, y como Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama, Dios entonces pone en ti los dones, las virtudes, las destrezas, las competencias, todo lo que Él quiera que tú tengas para que pueda cumplir eficientemente tu misión. Cuando nosotros vamos al diccionario, esta palabra vocación significa tener inspiración divina para hacer bien una cosa, tener capacitación divina, que la gracia divina te ha dado actitud y aptitud. Actitud con P y actitud con C. Actitud con P te ha dado el querer, el deseo, el anhelo, la disposición de alma. Actitud con C te ha dado la capacidad, los conocimientos, los dones, los talentos, las destrezas, las habilidades, las competencias. Tú estás equipado, un llamado, una vocación. Es que Dios te ha equipado para hacer algo a lo cual Él te ha encomendado. Aquí la palabra vocación, llamado, es la inspiración con que Dios predestina a alguien para que pueda hacer algo que Dios mismo le está mandando. Y cuando Pablo dice aquí que les ruega que anden como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, él está diciendo esto que estamos resumiendo con estas palabras. Yo quiero que note que otro término que aparece en el texto es digno. Esa palabra ahí significa equivalente, algo que equivale, algo que es igual. Como Pablo está diciendo, ustedes recibieron una vocación, un llamado, una capacitación, una gracia que le es común a todos los efesios. Esa gracia esa vocación es para mantener la unidad, como vamos a ver más adelante. Y esa vocación que ustedes han recibido de Dios, ustedes lo que tienen que hacer ahora, anden conforme a ella. Anden de tal manera que ustedes dignifiquen, pongan en alto, se vea que ustedes realmente han recibido todo lo que vimos en los 3 capítulos anteriores. ¿Qué vemos? Bendito con toda bendición en los lugares celestiales, escogido, amado, redimido, perdonado, sellado, santificado, regenerado, finalmente glorificado, aceptos en el amado, amado, predestinado, salvado. Si alguien ha recibido tanta gracia, tanta virtud, su andar, su caminar debe ser equivalente, debe ser en armonía, en reciprocidad, en consecuencia lógica de todo lo que él ha recibido de la gracia. Esta palabra significa digno, como le dije, que nosotros debemos vivir con la dignidad, con la altura de todo lo que se nos ha concedido, de la vocación. ¿Y cuál es la vocación? El llamado. ¿Y en qué consiste ese llamado? Que Él nos perdonó, que Él nos eligió, que Él nos predestinó, que Él nos adoptó, que Él nos regeneró, que Él nos emancipó, que Él nos santificó. Vivan como todo esto que ustedes han recibido. Hace 2 domingos allá, antes de yo subir al púlpito a predicar, el director cantó un coro que se llama Renuévame. Y mientras yo esperaba que él terminara el cántico para yo subir al púlpito, yo dije, ¿y de verdad nosotros creemos eso? ¿O de verdad estamos pidiendo eso? Porque poder al Señor le sobra. Cuando nosotros vemos todas estas gloriosas verdades que la gracia de Dios nos ha concedido, ¿cómo no podemos vivir dignamente a la luz de tanta concepción, de tanta gracia? ¿Cómo nosotros no podemos practicar en nuestra vida, nuestro andar no ha de ser en armonía, en consecuencia, a la luz, con el equivalente, de manera que todo esto que hemos recibido se pueda ver claramente? Y una pregunta que deberíamos hacernos
Y Pablo, para enfatizar la necesidad en una armonía en lo que hemos recibido y cómo debemos vivir, él acuña un término en este libro de Efesios que lo usa en todo el libro, que es el término andar. Y ese verbo andar, la Biblia lo utiliza para referirse a la conducta diaria del creyente, a cómo hablo, cómo pienso, cómo visto, cómo trabajo, cómo soy esposo, cómo soy hijo, cómo soy madre, cómo soy vecino, cómo soy primo, cómo me conduzco, el andar. Y Pablo usa este término tantas veces. Si usted ve Efesios 2:2, dice, en los cuales que anduvisteis. Anduvisteis, verbo andar en pasado, es cómo nos conducíamos, cómo nos vivíamos, cómo nos comportábamos, cómo nos dirigíamos, cuál es nuestra reacción, cuáles eran nuestros valores, cómo eran nuestros hábitos, cómo era nuestra costumbre, cómo nos conducíamos. En el versículo 10 de este mismo capítulo, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos, nos condujésemos, nos comportásemos, viviésemos como Él lo planificó y lo predeterminó. Si usted viene al capítulo 4, versículo 1, ahora, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que os comportéis, que viváis, como es digno de la vocación. Verso 17 de este mismo capítulo. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 5:2 de este mismo capítulo, de este mismo libro. Y andad en amor. 5:8 de este mismo capítulo. Porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. 5:15 de este mismo capítulo. 5:15 de este mismo capítulo. Pablo dice entonces, mirad pues como con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y Pablo dice, pero acá yo estoy mandando a esta gente a caminar, déjame dar un calzado para que se lo pongan, para que puedan andar. 6:15. Calzaos pues los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por si alguno decía, Pablo, no tengo zapato. Mírelo ahí para que ande. Evangelio, caminando en las pisadas de Cristo, siguiendo sus huellas, yendo tras Él, imitándolo, viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que nosotros debemos andar, caminar, debemos conducirnos a la luz de la vocación salvífica que está expresado en todos los capítulos 1, 2 y 3, donde le he mencionado adrede, que eso significa que fuimos predestinado, elegido, adoptado, redimido, salvado, perdonado, justificado, regenerado, santificado, glorificado. Todo eso, entonces si ustedes han recibido tanto, vivan así, a la luz de estas gloriosas verdades. Y Pablo usa un término en el capítulo 4, versículo 3, que es que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícito significa ser diligente en hacer algo. Esa palabra significa apresurarse a hacer algo. Esa palabra significa tener el deseo de hacer algo. Esa palabra solícito significa tener buena voluntad para hacer algo. Esa palabra significa procurar, diligenciar hacer algo. Esa palabra significa estar dispuesto para hacer algo. Esa palabra significa tener el ánimo pronto, presto y dispuesto para hacer algo. Esa palabra solícito guarda la idea de tener prisa al hacer algo. ¿Y de qué es lo que Pablo está hablando? Esta solicitud que Pablo está pidiendo en el versículo 3 nos habla de guardar la unidad. Note que Pablo no dice que generemos, que creemos, que nos inventemos, que procreemos la unidad. Él dice guárdenla. ¿Por qué debemos guardarla? Porque ya esa unidad, por vocación, cuando Dios te llamó, salvó, regeneró, santificó, adoptó, cuando Dios te emancipó, cuando Dios te aceptó,
cuando te selló, cuando te santificó. Ya nosotros por vocación, al Dios tener toda esa salvación en común, ya Dios nos unió ya. No es que nosotros debemos unirnos, es que ya Él en la salvación te unió a mí y a ti me unió a mí, me unió a ti. Ya es una vocación que debemos seguir. Ya es una realidad que no debemos crear, sino la cual debemos guardar. Y Pablo dice, háganlo con toda solicitud, háganlo caminando en toda la gracia que les han concedido, háganlo de la manera digna, con el equivalente, con la altura, con la grandeza, con la nobleza de lo que han recibido. Pero para no dejar esto en un concepto abierto teológico, Pablo da 4 virtudes cristianas que debemos practicar si debemos guardar con solicitud de manera digna la unidad que por vocación se nos han concedido. Y los 4 términos están en el versículo 2 de Efesios capítulo 4, que son andar en humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pablo no deja a la mente de Ramoncito Castro que él pueda ponerse a pensar, ¿cómo la guardo? ¿Cómo soy solícito? ¿Cómo ando en unidad? ¿Cómo sería lo digno de yo hacer esto? ¿Quiere saber cómo? ¿Quiere entender cómo? ¿Quiere vivir cómo? ¿Quiere afirmar cómo? Entonces te da 4 baluartes, 4 fortalezas con la cual se preserva la unidad que por vocación divina se nos ha concedido a ti y a mí, en lo cual nosotros podemos mostrar diligencia, podemos mostrar tener deseo, ocupación, preocupación, buena voluntad, disposición, ánimo pronto, prisa y solicitud. ¿Y cuáles son? Los repito, mírenlo en el versículo 2. ¿Qué dice? Nos manda a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Verso 1, con toda ¿qué? Humildad. Wow. La humildad es una virtud cristiana que necesitamos practicar y cultivar si vamos a mantener la unidad. No hay forma, no hay manera de mantener la unidad que no sea viviendo en humildad. De hecho, si yo lo fuera a resumir, la unidad tiene 2 grandes amigos y 2 grandes enemigos en la Biblia. En todo círculo de personas que se socializa, en una familia, en una empresa, en una iglesia, en una nación, en cualquier conglomerado de personas donde están más de uno, para mantener la unidad hay 2 grandes amigos y 2 grandes enemigos. Y los 2 grandes amigos de la unidad son la humildad y el amor. Y los 2 grandes enemigos son el egoísmo y el orgullo. Yo no me estoy inventando eso está en Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo enseña, si usted quiere mantener un grupo unido, cohesionado, con un sentir, quienes comparten, quienes socializan, quienes conviven, necesitan ser humildes, porque la humildad es esa virtud. De hecho, la palabra que aparece aquí para andar en humildad es andar con baja autoestima. Ay, si los psicólogos me oyen. Bueno, y si mi esposa me oye. Yo veo porque mi esposa es psicóloga. ¿Usted sabe lo cuarto que paga la gente para que vaya donde una persona para subirle la autoestima? Aquí la idea de humilde es que el humilde preserva la unidad, mantiene la unidad, porque esta virtud no me hace estar buscando relevancia en los grupos, que son las cosas que dividen a un grupo. Cuando alguno de los grupos queremos estar por encima de, siendo preferido a, siendo tener mayor atención, la humildad nos ayuda a mantener y a cultivar y a andar en unidad. Y la mansedumbre siempre es una hermana siamés de la humildad. Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra mansedumbre se pudiera traducir en una frase corta como poder bajo control. El manso, no el menso, es aquel o aquella que tiene un poder en sus manos y que puede usar ese poder
a lo mejor de manera arbitraria o procurando su propio beneficio. Sin embargo, él lo usa de manera correcta. Déjeme darle un ejemplo bíblico de esto. Venga a Juan capítulo 13, de lo que es realmente humildad y mansedumbre. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13. Usted recuerda, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué había hecho el Padre y qué sabía Jesús? Que el Padre había puesto todo en las manos de él. Mire qué cosa más contrariante esta. ¿Sabe lo que hace un hombre que Dios encarnado, que tenía todo el poder en sus manos, que podía tumbar reyes, que podía asumir rey, que podía hacer que todo cambiara, que tenía un poder plenipotenciario, que tenía un poder ilimitado, que tenía un poder soberano, que tenía un poder en sus manos para hacer lo que él quisiera? ¿Sabe lo que hizo Jesús? Agarró una toalla y una ponchera y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. ¡Qué grandeza! ¡Qué nobleza! Tiene todo poder en las manos. El Padre lo puso en sus manos. ¿Y sabe lo que agarra él? Y agarra y toma, cuando ustedes ven en el versículo, nótelo, en el versículo 3, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y tomó un lebrillo, tomó una ponchera, una jarra, la llenó de agua. Siéntense ahí. Ven, Judas, en un par de horas tú me vas a traicionar. Yo te quiero usar el poder que tengo en mis manos, con el cual te puedo fulminar. Yo te voy a lavar los pies. Tú me vas a vender en un par de horas por 30 piezas de plata. Y el Señor... ¿Ustedes harían tesorero de esta iglesia a alguien que fuera ladrón? Dígame. Pero usted no imita a Jesús, jure del tesorero y jure del ladrón. Tiene que ser más cristocéntrico en su pensamiento. Poder. En los griegos, cuando pensaban en la mansedumbre, 3 pensamientos venían a su mente. Un caballo ensillado, un paciente bajo el efecto de un sedante y un viento suave y apacible. ¿Usted ha visto un caballo cuando todavía no ha sido domado? ¿Qué hace con la carga? La tira. ¿Usted lo ha visto cuando ya tiene ese mismo poder? No le quita el poder, pero bajo control ya. Él agarra la carga y la transporta y la lleva. Eso es mansedumbre. La mansedumbre evita que el conflicto avance, porque para pelear se necesitan 2. Y la mansedumbre junto con la humildad no solamente sustenta la unidad, sino que detienen el conflicto. La paciencia, dice Efesios 4:2. La paciencia, debemos andar en humildad, debemos andar en mansedumbre, debemos andar en paciencia, debemos andar en amor. Por causa del tiempo necesito avanzar. Cristo mostró en Juan capítulo 18, un guardia lo golpea en la cara. Y Cristo le dice, ¿por qué me golpeas? Si he hecho mal o he dicho mal, di en qué. Y si no hice mal, ¿por qué me golpeas? Usted se imagina un ser que tiene todo el poder en la mano y un ratón miserable, una cucaracha, le da a Dios en la cara. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué haríamos usted y yo? Bueno, ya yo lo maté ahora mismo con esta actitud que tengo. Si fuera por mí, yo lo hubiera matado. Golpeó a Jesús en la cara. Al creador del mundo, aquel que hacía que la sangre corriera por su vena y que su corazón latiera y que tuviera un suspiro de vida, le da a Jesús en la cara. Y sabe que todo el juicio que se había hecho era divinamente incorrecto, aunque bajo el plan soberano de Dios, pero ellos estaban violando toda suerte de ley en la forma en que juzgaron a Jesús. Y Cristo con su poder podía fulminarlo a todo. Y Él no lo hizo. Este mismo capítulo de Juan 13 dice
que como amó lo suyo, lo amó hasta el fin. Y no hay una virtud que practicada, caminada, andada, vivida y modelada, cultive, mantenga y perfeccione más la unidad que el amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Si los miembros de Iglesia Bautista Cristiana, igual que los miembros de Iglesia Bautista La Romana, nos amásemos más, la unidad sería una virtud que estaría floreciente en nuestra iglesia. Y muchos de las situaciones, conflictos que ni siquiera se dieran o se resolvieran con un perdón lleno de amor, porque estuviéramos andando en humildad, en mansedumbre, en paciencia, y la palabra paciencia aquí significa, es largura de ánimo, longanimidad es la palabra. En este amor ágape que nos lleva a nosotros realmente a mantenernos unidos a pesar de la diversidad. En segundo lugar, la unidad de la iglesia debería fluir porque la vocación divina nos ha concedido 7 gracias comunes para que nosotros estemos esencialmente y eternamente unidos. Cuando usted ve a Efesios 4:4, de Efesios capítulo 4, versículo 4, Pablo usa otra vez su palabra vocación. Pero yo quiero que él note que él dice que nosotros tenemos 7 gracias, 7 virtudes, 7 beneficios, 7 bondades, como usted quiera llamar, que el Señor nos ha concedido, que lo tenemos en común. Y por estas 7 gracias en común, tú tienes más en común con tu hermano en Cristo que con tu mamá que te concibió y con tu papá que te engendró. Tú tienes más cosas en común, no solo de este lado de la eternidad, sino de aquel lado de la eternidad, con un cristiano verdadero, tú siendo un cristiano verdadero, que con cualquier ser humano, por más que se parezca a ti, porque sea consanguíneo contigo, porque tenga el mismo apellido contigo, porque viva bajo un mismo techo contigo, tú tienes más cosas en común. Dios nos ha dado más cosas en común para mantener la unidad que con cualquier ser. Y es cuestión también de esa misma vocación, de ese mismo llamado, de esa misma concesión de gracia. Dice el 4:4. Sí, manténganse solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque ustedes pertenecen a un solo cuerpo, nótelo, tienen un mismo espíritu, nótelo, tienen también una misma esperanza de vuestra vocación, nótelo, tienen un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y un mismo Padre. Dígame con cuál familiar suyo que no sea creyente usted tiene todas esas cosas en común. Es natural, debería ser natural mantener la unidad del pueblo de Dios, porque es que Dios nos ha dado tantas gracias salvíficas que son comunes a los unos a los otros y los otros a los unos, que nosotros deberíamos sentir que la unidad es parte de la vivencia trascendental del pueblo de Dios. Usted y yo pertenecemos a un mismo cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿No es así? Usted tiene el mismo espíritu que yo tengo. Usted no tiene la misma esperanza que yo tengo. Usted no tiene el mismo Padre que yo tengo. Usted no tiene la misma fe que yo tengo. Todo esto es para mantener, para que andemos en unidad, practicando la humildad, la paciencia, la mansedumbre y el amor, que son virtudes cristianas que mantienen, que guardan la unidad que ya Dios por vocación y por gracias concedidas nos ha dado. El Señor ni siquiera nos pide que nosotros creemos la unidad. Él dice, manténganla. Ya se la di cuando los elegí, cuando los escogí, cuando los regeneré, cuando los santifiqué, cuando los adopté, cuando los sellé, cuando los emancipé, cuando los justifiqué, cuando los santifiqué, cuando los glorifiqué. Ya ustedes están de per se unidos. Ahora lo que Dios pide es manténganla. Un mismo espíritu, un mismo Padre, una misma fe, una misma vocación, una misma esperanza, un mismo cuerpo, un mismo Dios. Vamos a ver, en tercer lugar, qué Dios nos ha dado, aparte de esas 7 gracias comunes, aparte de esa vocación que representa la salvación común. Mire qué hizo el Señor todavía para perfeccionar y cultivar y guardar y andar solícitamente
en unidad. A partir del versículo 7 de este capítulo 4, yo quiero que usted note dones concedidos. En el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito, con el objetivo, con la meta de perfeccionar, capacitar, entrenar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué persigue el Señor en eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está nuestro tema. Pablo no ha dejado el tema. Pero ahora él dice, Dios le ha concedido a su iglesia, a Cristo, fue y conquistó. Y como rey conquistador trajo entonces los dones, todo lo que se gana cuando un rey conquista, que bendice a su pueblo con todas sus conquistas, con todo lo que gana, con todo lo que obtiene. Y él lo que hizo fue darnos hombres dones, hombres cuya vida, trabajo, instrucción, ejemplo, enseñanza, nos edifican, nos perfeccionan, nos entrenan, nos capacitan para mantener la unidad de la fe. Yo quiero que usted lo note conmigo, dice aquí, mantener esa unidad de la fe. En el versículo 13 dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La inmadurez espiritual no nos permite andar en amor. Cuando nosotros somos niños, por lo regular tenemos una conducta muy egoísta y egocéntrica. Queremos lo que queremos por nosotros, pensando en nosotros. Para que ya no seamos niños, para que no seamos fluctuantes, que el viento de doctrina, de engaño doctrinal, no nos lleven con las altimañas al error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo. ¿Con qué propósito, Pablo? De quien todo el cuerpo bien concertado y ¿qué? Y unido. Sí, hombres dones de esta iglesia, mujeres con dones de esta iglesia. Ustedes, en el uso correcto de sus dones, talentos, habilidades, destrezas, capacidades y ministerio, nos hacen crecer. Aquí muchos de nosotros no hemos crecido más en Iglesia Bautista Cristiana porque tú tienes un don, tú tienes un talento, tú tienes una habilidad, tú tienes una destreza, tú tienes una competencia, tú tienes una preparación que no las estás ejerciendo de manera graciosa para el beneficio de la colectividad. Si esta iglesia pudiera tener más convertidos, más gente maduro, más gente espiritual, más gente amando, más gente en humildad, más gente en mansedumbre, más gente en paciencia, pero depende, Dios quiso, aunque vocacionalmente y graciosamente nos dio gracias comunes, 7 a saber, más todo lo que implica el combo de la salvación para mantener la unidad, y nos da que andemos solícitamente en amor, como es digno de la vocación que Él nos dio. Dios también le plugo en un ejercicio equilibrado de soberanía y responsabilidad humana, que tú ejerzas tus dones, tus talentos, tus habilidades, para que esta iglesia pueda cada día ir perfeccionándose en amor y en una unidad perfecta, que a pesar de la diversidad podemos ver cómo el Espíritu Santo nos concede caminar con un solo sentir, con un solo corazón, con un solo anhelo, con una sola motivación. Sí, tú. Aquí hay cosas en esta iglesia que no se están haciendo porque tu talento está escondido. Aquí hay cosas en esta iglesia que no se están haciendo porque tuve en el ejercicio del don, el talento de un hermano, una competencia que no debería haber. Aquí hay cosas en esta iglesia que no se están dando toda la gloria, todo el esplendor, todo que no haga que Iglesia Bautista Cristiana se parezca más a Cristo en todo, porque tú, que eres una pieza esencial del ajedrez de Dios, del rompecabezas de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, en los arcanos de Dios, tú no has desplegado tus alas para dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti en el ejercicio de un don que, ejerciéndolo tú, me traería gracia a mí para que yo pueda parecerme mucho más a Cristo de lo que hoy me parezco. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 4:10? ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 4:10?
cada uno, según el don que has recibido, ministrelo a los otros. ¿Tú crees que los ministros de esta iglesia son Yadín y Pedro? Ellos no son los únicos. Cada quien aquí es un ministro, una ministra de las gracias y de los portentos divinos. Aquí hay hermanas que hacen cosas que cuando ellas las hacen, hay tanta gracia, hay tanta vocación, hay tanta virtud, hay tanto ejercicio del Espíritu Santo en ellas, que Cristo sería realmente exaltado entre todos nosotros cuando veamos cómo ese don ha sido concedido de una manera tan preciosa y donde hay tanta exaltación del Señor. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque la gracia es multicolor y es multiforme, y tú, con los dones que tienes, esa es una expresión gloriosa, hermosa, preciosa de esa gracia. Y cuando no lo ejerces de esa manera, tú estás escondiendo, tapando una gran luz del Espíritu Santo para esta iglesia y para este mundo. Sí, un ejercicio fiel de los hombres dones y de los dones del Espíritu haría que esta iglesia crezca en unidad. Haría que esta iglesia deje la niñez espiritual. Haría que esta iglesia ponga más en evidencia quién es Cristo, de tal manera que los que entran a nuestro culto vean y digan, realmente Dios está en medio de ellos, y postrado pida al Cristo que tú y yo tenemos. Cuando el Espíritu Santo pueda energizar los dones que Él ha dado y cada quien lo ejerza procurando la gloria de Cristo, la edificación de los santos y la salvación de los pecadores, entonces habrá en esta iglesia un crecimiento en santidad, en unidad, en piedad, donde realmente Él va a ser visto y exaltado de una manera como Él se lo merece. Sí, ahí están los tres principios que queremos decir. Déjeme traer una breve aplicación en tres sentidos de estas tres verdades. ¿Cómo guardamos la unidad en Iglesia Bautista Cristiana? Bueno, yo pudiera acogerme al texto y decir, andando en humildad, andando en mansedumbre, andando en paciencia y andando en amor. Eso es lo que Pablo dice en términos prácticos. Y yo podía bajarme de aquí y usted emburújese con esas cuatro verdades. Pero Yadín me advirtió que si yo no hacía algo no me iba a llevar a comer. Y entonces, como yo quiero comer, yo voy a tener que hacer esto que no quería hacer. Les dije ahorita en el sermón que la unidad tiene dos grandes amigos y dos grandes enemigos. Los dos grandes amigos son el amor y la humildad, y los dos grandes enemigos son el orgullo y el egoísmo. Hermano, tú eres humilde. A ti te gusta siempre ganar. Cuando tú estás en un grupo, tú quieres que prevalezca tu forma de pensar. ¿Qué tú haces en una asamblea de esta iglesia? Tú discrepas con gracia. Yo puedo ser diferente a lo que el hermano opine, pero lo haces con gracia. Cuando tú emites una opinión, tú encuentras gozo en ganar tu argumento al otro. ¿Qué tú eres? ¿Un juez o una oveja? Cuando ves a alguien caído, tú restauras con espíritu de mansedumbre. ¿Qué haces tú de esa información? ¿Un chisme para contar o un ruego para implorar? Esta iglesia hoy, ahora, tiene un grado de unidad mayor que el que tenía hace 2 meses gracias a tu participación en ella. Tú hieres por la espalda con argumentos, con opiniones, con chisme a personas en lo cual de esta iglesia que son tus hermanos, eres parte del mismo pueblo, con la misma vocación, con el mismo llamamiento, con la misma dignidad, con el llamado con el mismo andar, a preservar la misma unidad. Tú realmente eres un ente de motivación. Tú eres humilde de corazón. Se hace difícil conciliar contigo en la casa. ¿O tú te acostumbraste sencillamente a hacer de cualquier detalle un motivo para diferir y diferir de manera que cause herida?
Tú sana con amor, herido. Tú eres una persona que realmente procura en donde estás. Tú eres un ente de cohesión o de división. Cuando ves a alguien discrepar de manera hiriente, tú eres un pacifista reconciliador. Te conocen a ti en esta iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la comunidad donde tú socializas, como alguien que realmente, humildemente, con sencillez de corazón, sin procurar gloria y sin procurar protagonismo, tú procuras la unidad de Iglesia Bautista Cristiana. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. La Biblia enseña mínimo 17 unos a los otros que nosotros podemos practicar. La Biblia dice hasta saludaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Dice confiésense sus ofensas los unos a los otros. ¿Te da brega llamar a un hermano y decirle te fallé, pequé? Hay tantas cosas buenas que la Biblia nos manda hacer los unos a otros, desde hospedarnos hasta saludarnos, desde orar hasta confesarnos, desde sobrellevarnos hasta perdonarnos. Todo eso fomenta, guarda la unidad con que debemos andar, digno de la vocación con que fuimos llamados, con la solicitud, la prontitud y la prestitud con que deberíamos conservar, fomentar, perfeccionar, aumentar, fortalecer la unidad de Iglesia Bautista Cristiana. No. Iglesia Bautista Cristiana no necesita que tú ganes tu argumento en una asamblea para que crezca. ¿Sí sabes lo que necesita Iglesia Bautista Cristiana? Un ejercicio de tus dones en humildad, glorificando a Dios, edificando a los santos y salvando a los pecadores. Eso necesita Iglesia Bautista Cristiana. Iglesia Bautista La Romana. Tú eres un instrumento especial de Dios para que esta iglesia guarde la unidad. Porque cuando se rompa la unidad, podemos lograr cosas materiales, lograr ciertos beneficios económicos o hasta ciertas cosas que aparentemente son espirituales, pero en realidad Dios se extasía en el cielo escuchar la adoración de una iglesia cuando está en unidad. Dios encuentra un santo placer en responder las oraciones de una iglesia que está en unidad. La iglesia pudiéramos quitar un montón de los programas y de las cosas y las actividades que tenemos y se ha enrejado matando a la vid que tenemos, complicándole y dedicarnos a cultivar un amor sincero, una paciencia longánime, una humildad que no requiere gloria y una mansedumbre que ejerce las gracias en amor. ¿Cuántos hermanos de Iglesia Bautista Cristiana saben cuál es su don? ¿Cuántos de ustedes tienen con certeza meridiana la seguridad de saber cuál es el don que Dios te ha dado? Yo me atrevería a arriesgarme y apostar que un 70% de los hermanos de esta iglesia no tienen 100% de seguridad de saber cuál es su don o sus dones. Pero yo apostaría más. Yo me atrevería a apostar que la mayoría, un 90% de lo que sabe cuánto es su don, no lo están ejerciendo en esta iglesia. Pastor, pero usted es profeta ni hijo de profeta. ¿Por qué? Porque tú estás tan comprometido con tus propios logros, familia, casa, empresa, hijo, escuela, trabajo, que te olvida lo que tú eres para esta iglesia. Esta iglesia puede crecer más, debe crecer más, en unidad, en amor, en fe, en humildad, en paciencia, en perfeccionar, en ser transformado a la imagen de Cristo. Tú, Dios te ha dado el glorioso deber, el santo placer y la ineludible responsabilidad de cultivar la unidad de manera solícita, andando
con la vocación con que fuimos llamados, con un equivalente de dignidad a la luz de toda la gracia recibida. Que Dios les bendiga.